Hola, en este tutorial de SketchUp vamos a aprender cómo hacer una celosía hexagonal y darle algunas propiedades. Y en el programa, lo primero que vamos a hacer es crear un plano sobre el eje azul, que va a medir 5 por 5. Ya que tenemos el cuadro, ahora vamos a dibujar un hexágono, y este hexágono va a tener 0.25 de radio. Con este elemento, ahora con la herramienta de equidistancia, vamos a crearle un marco interior que va a tener 0.03 y ahora vamos a seleccionar todo el elemento que acabamos de trazar y lo vamos a crear como componente. Ya que lo tenemos creado como componente, vamos a moverlo para hacerlo coincidir con los ejes, o bueno, con los vértices de nuestro plano. Y ya que está aquí ubicado, vamos a crear una copia y la vamos a insertar en esta parte. Para eso presionamos la tecla M de mover y presionamos control antes de seleccionar el vértice del elemento, tomamos el punto y entonces le damos clic donde lo queremos insertar. Ya que tenemos estos dos elementos, los seleccionamos, volvemos a crear otra copia y ahora vamos a insertarlo aquí. Entonces tomamos este vértice y lo pegamos. Ya que tenemos dibujado nuestro hexágono, lo vamos a multiplicar por 10. Observemos cómo aparece aquí, por 10. Y entonces ya tenemos 10 caras diferentes o 10 caras más. Vamos a ponerle por 11. Entonces se sale, entonces por el número que yo quiera ponerlo, es el número de veces que se va a multiplicar el elemento. Ahora voy a seleccionar todos estos hexágonos y los voy a insertar ahora aquí en esta parte. Voy a colocar una copia en esta sección. Entonces presiono la letra control, bueno, primero presiono M de mover, presiono control, selecciono este punto que va a ser mi punto de inserción y aquí donde lo voy a hacer coincidir. Y ahora voy a multiplicarlo por 5 y entonces ya tenemos 5 espacios diferentes, o por 6, y así de esta manera ya tenemos la celosía conformada. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a eliminar todas las líneas que conformaban este plano para quedarnos únicamente con la celosía. Vamos a borrarlas. Aquí ya hemos borrado todas las líneas que conformaban el plano que teníamos marcado y ahora vamos a eliminar el centro de cada uno de estos elementos. A diferencia de la celosía anterior, como esta celosía está formada por componentes, basta con que hagamos un cambio a uno de ellos para que se realice el cambio en todos los componentes. Si yo quisiera agregar otro marco interior, se va a empezar a trazar en todos los elementos, pero en este momento lo único que me interesa es borrar este plano. Entonces selecciono el plano que conforma la celosía y presiono suprimir y en automático ya se borró el interior de todos los hexágonos. Ahora ya tengo la forma de mi celosía. Voy a volver a darle clic, no importa que no seleccione el primer hexágono que dibujé, puede ser cualquiera y los cambios se van a aplicar de manera uniforme a todos los demás y vamos a poder darle el espesor a nuestra celosía. Vamos a poder hacerla de 0.05, de 1 metro, de 0.23, el espesor que nosotros deseemos. En este caso vamos a darle 0.1 y tiene un espesor de 10 centímetros, se ve de esta manera. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar nuestra celosía y vamos a crear una copia. Entonces creamos una copia de este elemento para que veamos otra modificación que podemos hacerle. Si se dan cuenta, este es componente, entonces todos los elementos tienen las mismas características. Pero si yo quisiera darle movimiento a esta celosía para que algunos elementos aparecieran mucho más proyectados, lo que tengo que hacer es seleccionarlos con mi cuadro de selección o dándole clic a cada uno de ellos.
Entonces, suponiendo que yo quiero que estos elementos estén mucho más proyectados en comparación con los demás, entonces ya que los tengo seleccionados, doy clic derecho, convertir en único, y entonces de esta forma estos elementos ya tienen otra característica. Entonces los tengo ya seleccionados. Y si yo los extruyo, el cambio se va a hacer únicamente a este grupo, ¿de acuerdo? Entonces aquí puedo extruirlos, tal vez a 0.3. Vamos a crear otro grupo, entonces con Shift presionado creo un marco de selección. Ya que se seleccionaron, convertir en único. Doy clic en alguno de ellos para poder entrar a las definiciones de este grupo. Entonces este también lo puedo proyectar a 0.3 o la distancia que yo desee. Y puede ser de diferente forma, no debo de seguir ningún patrón en específico. Por ejemplo, esta sección que tenemos aquí, también la voy a proyectar, entonces le doy clic derecho, convertir en único. Y para poder modificarlo tengo que entrar a las definiciones de uno de ellos. Seleccionar la cara y entonces proyectarlo. Y de esta manera le damos mucho más movimiento a nuestro elemento. Aquí podemos ver la diferencia entre un elemento y el otro. Este es completamente plano y este ya tiene cierto volumen entre los elementos. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear un grupo. Seleccionamos la celosía que deseemos, le damos clic derecho y crear grupo. Y lo que vamos a hacer a continuación, vamos a hacerlo también con esta y crear grupo. Es que vamos a trazar una línea, una paralela, de este punto a este punto, a los paños exteriores de mi celosía. Y ahora voy a trazar una línea sobre mi eje rojo. Vamos a hacerla coincidir con el paño de la celosía. Ahí está. Y vamos a trazar la línea desde este punto hasta este punto. Ya que la tengamos, podemos eliminar nuestras líneas guía. Y ahora vamos a hacer una copia de esta línea que acabamos de hacer a un lado de ella. Entonces con la letra M presionamos control y listo, ya tenemos una copia de esta línea en este punto. Y ahora lo que vamos a hacer es que con nuestra función de arco vamos a crear un arco que llegue exactamente a la mitad de este punto y lo vamos a pronunciar hacia un lado. Realmente no importa la dimensión que tenga nuestro arco. Al final de cuentas lo vamos a reflejar y entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a seleccionar este arco y vamos a crear una copia y lo vamos a colocar de este otro lado. Y ahora lo que vamos a hacer es que con la herramienta de escala solamente lo vamos a modificar hacia el otro lado y vamos a poder borrar el plano y la línea recta. Lo único que necesitamos es una línea que tenga la misma dimensión que esta línea y que esté compuesta por una curva. Y ahora vamos a convertir esta línea en una sola línea. Para eso vamos a utilizar una nueva extensión que se llama Weld. Entonces vamos a extensión Warehouse y vamos a buscarla. La descargamos y la instalamos
en nuestro programa. Ahora seleccionamos las dos curvas. Utilizamos Wealth. Le damos en aceptar